¿Qué tal? Bienvenidos a Bebé a Bordo. Qué gusto poder iniciar nuevamente un programa junto con ustedes. Ya, llámele a su papá, a su mamá, al esposo, para que se sienten y le acompañen durante estos 30 minutos. Queremos compartir contigo tips, recomendaciones, temas que sabemos que son de interés para el desarrollo, para el cuidado de los más pequeñitos en la casa. Arranquemos entonces recomendándote nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co. También nos puedes visitar en Facebook, Bebé a Bordo Col, en Twitter, en Instagram, Bebé a Bordo Colombia, y nuestro canal de YouTube. ¿Quieres ver y quieres recomendar, quieres compartir nuestro programa? En nuestro canal de YouTube encuentras este y todos los programas, además de las recomendaciones de todos nuestros profesionales. No más con eso, arranquemos. Temas rápidos, fáciles de hacer y pensando también en que te puedes ahorrar algo y que sabemos que quieres participar del cumpleaños, del bautizo, de los eventos importantes de tu bebé. ¿Sabes cómo hacer un gorrito para cumpleaños, un gorrito de fiesta? Nosotros te enseñamos el día de hoy. Hola, bienvenidos al taller de Colorín Colorado. Hoy vamos a hacer un gorro de cumpleaños para la fiesta de nuestros niños. Los materiales que vamos a utilizar vamos a utilizar una regla, una hoja de foamy, una cinta. Para decorar, pues yo voy a utilizar estas dos cintas, pero ustedes pueden utilizar lo que tengan a la mano, y una borlita para la punta del sombrero. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestra hoja de foamy, y dependiendo del tamaño que lo deseen. Yo en este caso lo voy a hacer de 15 centímetros de alto, pues también depende de si es a lo mejor un primer año, creo que le va un poco mejor 12 centímetros. Ok, medimos aquí 15 desde el extremo, desde la punta de la hoja hasta abajo 15, y nos vamos por esa misma punta contando 15. Pues ya medimos los 15 centímetros desde la punta de la hoja hasta abajo, y ahora lo que vamos a hacer es cortar. Hacemos un pespunte y vamos cortando por todo. Tampoco tiene que quedar perfecto. Una vez que esté cortado va a quedar algo así, y ahora lo que vamos a hacer es unir nuestro cono atrás, y eso lo vamos a hacer con la cinta. Medimos los 15 centímetros aquí de la cinta y cortamos. Okay, ahora con la pega, colocamos pega por todo el extremo, por uno de los extremos, de punta a punta, y colocamos la cinta. Okay. Ahora le colocamos pega a la cinta. Trate que le quede un poquitico más afuera para que se le sea más fácil pegarlo. Ahora aquí con la cinta le vamos a colocar la cinta. Medimos desde la parte de atrás, pues como la mitad, para colocar la cinta, para que sea la guía de nuestra cinta. Lo cosemos. Preferiblemente cosido, porque si se pega, quizás cuando lo estiren para colocárselo puede despegarse. Así quedamos más seguros. Okay. Vamos a colocar el otro extremo de la cinta. Okay. Y aquí está nuestro conito, nuestro gorrito ya casi listo. Y ahora lo que viene es pues pura imaginación. Yo le voy a colocar esta cinta abajo.
Aquí cortamos un poquito la punta para que nuestra borla nos quede mejor pegada. Así quedó nuestro gorrito. Como les digo, pueden utilizar el número, podemos hacerlo de lo que se nos ocurra. Bueno, espero que les haya gustado y que de verdad lo hagan. Está fácil, está sencillo, lo puedes poner en práctica, puedes hacer eso y muchísimas otras cosas en casa. Además de que así vamos reciclando y vamos ayudando también al medio ambiente. Cuando tratamos de hablar de cosas diferentes y de actividades y de espacios que podemos compartir con nuestros niños, ¿qué te parece si hablamos de la danza? ¿Cómo la danza puede ayudar a estimular el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos? Y es algo que también lo podemos hacer en casa, que podemos aprender ciertos tips y recomendaciones que te damos aquí, pero qué importante es que compartas ese espacio y que eso sea tuyo con los que más quieres. En Misi Taller Infantil Creativo, nuestro objetivo es el fortalecimiento afectivo y nos valemos de 4 pilares fundamentales: la música, la lúdica, el agua y la relajación. Todas estas actividades están presentes en todos los talleres que trabajamos con los niños y lo que buscan es que papá y mamá o los cuidadores que acompañan a los chiquitos puedan empezar a cambiar cantidad de tiempo compartido por calidad de tiempo compartido, porque realmente las rutinas de hoy no nos dejan mucho tiempo libre. Todas estas actividades buscan que todos los actores que intervienen en este núcleo tan vital se sientan relajados, se sientan tranquilos, se sientan a gusto. Los talleres de cocina, de música, el taller de danza, todos ellos lo que buscan es generar un ambiente de comodidad y de tranquilidad para el niño que le permita fortalecer su vínculo afectivo con el mundo que lo rodea. Pies, rodillas, hombros y la cabeza. Pies, rodillas, hombros y la cabeza. Orejas, ojos, boca y nariz. Pies, rodillas, hombros y la cabeza. Muy bien. Ahora lo voy a hacer más rápido. Pies, rodillas, hombros y la cabeza. Pies, rodillas, hombros y la cabeza, orejas, ojos, boca y nariz. Pies, rodillas, hombros y la cabeza. Muy bien. En el taller de danza trabajamos la espacialidad, la coordinación, todo lo que tiene que ver con que ellos empiecen a reconocerse como una personita separada de su mamá. Es un proceso psicoemocional que empieza desde que estamos en el vientre materno. Así que en este taller, a través de la música, el ritmo, el baile y la gozadera, los chiquitos realmente encuentran un espacio de conexión y de relajación con ellos, con el medio que los rodea y con las personas que constantemente los acompañan. Hay una de las preocupaciones que tenemos las mujeres, que cuando damos a luz o cuando viene ese nuevo integrante a la familia, nuestra vida cambia por completo. Y durante el periodo de maternidad nos dedicamos al cuidado y a tener y a proteger a nuestro bebé. Hay quienes tienen la dicha, la fortuna o toman la decisión de permanecer mucho más tiempo al cuidado y quedarse en casa con los niños. Hay quienes necesitan regresar a trabajar, pero de lo que sí es cierto es que existe algo que se llama el síndrome del ama de casa. ¿Qué es esto? ¿Cuándo se da? ¿Cómo se da? Te lo contamos en Bebé a Bordo. Es común escuchar a muchas mamás decir: estoy cansada, estoy rendida, tiro la toalla, no puedo más. Y esto, digamos, que tiene que ver mucho con lo que comúnmente se conoce como el síndrome de ama de casa. Este síndrome de ama de casa no es más que el conocido burnout o síndrome del quemado. Esto normalmente ocurre o lo escuchamos en los ámbitos laborales cuando las personas tienen exceso de trabajo, sobrecarga laboral.
Esto viene muy ligado al estrés y es una patología pues que evidentemente tiene que ver con la sobrecarga de las tareas. Las madres normalmente decimos que eso no es un trabajo y que a nosotros nos pagan con besos y con amor, pero realmente pues es un trabajo bastante agotador. Los horarios son de 24/7. Claramente las personas que tienen una labor diferente pues entran a las 8 de la mañana, salen a las 5 de la tarde, mientras que nosotras las mamás nos levantamos y nos dormimos y nos volvemos a levantar siendo madres y con absolutamente todas las mismas responsabilidades. Entonces es importante que nosotros como mamás le prestemos atención a este síndrome del quemado porque puede tener bastantes incidencias en nuestro estado de ánimo y en nuestras funciones como madres. Es importante que empecemos a evidenciar si nosotros tenemos este síndrome y comúnmente podemos notarlo cuando empezamos a ver frases como no puedo más, estoy cansada, esto no es para mí, yo no sé por qué me metí a ser mamá, nadie me ayuda, nadie me quiere, esto a mí nadie me paga. Realmente es bastante frustrante porque, como decíamos hace un momento, este trabajo de ser mamá o esta labor de ser mamá no es remunerada, ¿sí? Y de una u otra manera esto también hace que sintamos que hacemos y hacemos y hacemos y como que de alguna u otra manera nadie nos devuelve en sentido económico esa labor que nosotros estamos prestando. Otras de los síntomas que se presentan son irritabilidad constante. También se presenta la falta de ganas de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ¿para qué me visto? ¿Para qué me arreglo? Mejor me quedo en pijama todo el día, al fin y al cabo pues voy a estar en la casa todo el día. Y empezamos a descuidar también nuestro aspecto personal, nuestra casa, las labores del hogar y pues también empezamos a tener descuido con nosotras mismas y con nuestra pareja e incluso también con los niños. Es importante saber que hay una línea muy delgada entre lo que es el síndrome de ama de casa y la depresión, ¿sí? Cuando la depresión nos sume en un estado de tristeza absoluto y empezamos a dejar de hacer esas cosas que nos ayudan a permanecer en la vitalidad, es decir, levantarnos, bañarnos, permanecer con luz, sino que por el contrario queremos estar acostados, durmiendo todo el día, no comemos, no dormimos. Mientras que el síndrome de ama de casa es un poco más tenue, digamos que toda la presentación de los síntomas, aunque son muy similares, ¿sí? Sin embargo, si ustedes sienten que en algún momento esto ya no les permite vivir normalmente y que ustedes no se disfrutan la maternidad, no disfrutan salir, prefieren estar en su casa quejándose absolutamente todo el tiempo de absolutamente todo, pues es importante también revisar si esto solamente corresponde al síndrome de ama de casa y ustedes están muy cansadas y muy agotadas, necesitan un tiempo fuera, necesitan tomarse 5 minutos para relajarse, para hablar con amigas, para salir sin sus hijos, que eso también está permitido, ¿no? Muchas veces las mamás también nos sentimos culpables de decir, hoy no me quiero salir con mi hijo, ir a comerme un helado con mi hijo, me lo quiero comer yo sola. Esto no nos va a hacer mejores ni peores mamás, simplemente es un espacio también para nosotras y que también necesitamos para retomar energía. Entonces es importante identificar si realmente estamos muy cansadas o si por el contrario necesitamos ayuda porque tenemos o estamos experimentando estados de depresión. Y con esto nos vamos a una pausa. Recuerda escribirnos, recuerda acompañarnos. ¿Quieres ver los consejos y las recomendaciones que aparecen aquí y la de todos nuestros profesionales? www.bebeabordo.com.co, en Facebook Bebé a Bordo Col, Bebé a Bordo Colombia, Twitter, Instagram y todas nuestras redes, incluido nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchas sorpresas y muchas novedades. Te acompaño a que nos sigas. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida con más. Esto es Bebé a Bordo. De vuelta en Bebé a Bordo, gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña, como siempre, excelentes profesionales. El doctor Alejandro Castro, ginecólogo, está aquí. Doctor, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Doctor, arranco por preguntarle, hay ciertas complicaciones que se presentan en el embarazo. Lastimosamente, todas quisiéramos tener un embarazo de lo más tranquilo, de poder disfrutarlo, pero hay ciertas complicaciones. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Y cuáles son las alarmas y los signos a los cuales debemos estar muy pendientes?
Ok, cuando uno habla de complicaciones en el embarazo, tal vez lo más importante es hablar de las complicaciones que a nivel mundial marcan más importancia por lo riesgosas que son. Y en este momento, la mayoría de las muertes maternas, sobre todo en el mundo, están concentradas en 4 complicaciones básicas. Una es la hemorragia, otra es la trombosis, otra es la infección y la otra es la preeclampsia, que es una enfermedad que solo le da a las mujeres embarazadas. Ok, arranquemos entonces por la preeclampsia, que es una enfermedad que da solo a las mujeres embarazadas. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las alertas? ¿Y cómo debemos cuidarnos? Perfecto. La preeclampsia es una enfermedad que solo le da a las mujeres embarazadas, les da después de la semana 20 del embarazo, o sea, es una enfermedad de la segunda mitad del embarazo. Puede aparecer en cualquier momento, es más frecuente en mujeres que tienen su primer embarazo o en mujeres que ya han tenido preeclampsia previamente. Hay otros factores de riesgo como ser hipertensa o ser obesa, eso aumenta el riesgo de tener preeclampsia. Es una enfermedad que puede manifestarse de un momento a otro, normalmente con síntomas como dolor de cabeza intenso, como dolor intenso en la boca del estómago, o se puede manifestar de forma un poquitico más insidiosa. A veces se manifiesta es con disminución del crecimiento del bebé que se ve en los seguimientos del control prenatal. ¿Pero qué es esto? ¿Presión? ¿Una subida de presión? ¿Qué es? Sí, la preeclampsia es una enfermedad que se caracteriza principalmente por un aumento de la presión arterial, pero normalmente ese aumento de la presión arterial no da ningún síntoma y eso es uno de los problemas. La mujer no se entera que está con preeclampsia. Pero este aumento de la presión empieza a dañar ciertos órganos. Puede dañar virtualmente cualquier órgano, el cerebro, el hígado, el riñón, la placenta. Entonces, depende de qué órgano ataca principalmente es las manifestaciones que da. Tal vez lo más importante de la preeclampsia es que entre más temprano se detecte, menos complicaciones hay y por lo tanto hay que tratar de hacer una digamos, identificación muy temprana. La única manera para curar realmente una preeclampsia es terminando el embarazo. O sea, la preeclampsia no es una enfermedad que se cure con la mamá embarazada, hay que terminar el embarazo. Claro, pero si estamos hablando de que aparece quizás a la semana 20, prematuramente, uno no puede terminar en ese momento el embarazo. ¿Cuál es entonces el tratamiento o cómo se debe manejar una paciente con preeclampsia? Bueno, precisamente ese es el problema. El problema es que cuando la preeclampsia aparece, es una enfermedad que empieza a progresar, en algunos casos mucho más rápido que en otras, y esa evolución de las primeras horas o el primer par de días después del diagnóstico es el que nos indica el manejo. Inicialmente tratamos de hacer cosas para acelerar la maduración del bebé o hacer cosas para controlar la presión arterial, pero el gran problema de la preeclampsia es que siempre nos va a obligar a terminar el embarazo. La preeclampsia temprana, que es como llamamos a la preeclampsia que aparece antes de la semana 28, por el solo hecho de ser temprana ya la consideramos grave. Y desafortunadamente en estos casos nos toca siempre poner la salud y la vida de la mamá por encima de la salud y la vida del bebé. Es decir, si hay una preeclampsia severa antes de la semana 28, lo más probable es que esa señora nos toque interrumpir el embarazo y dejar que el pediatra trabaje con el bebé apenas nace, pero sabiendo que es un bebé muy pequeño y que sus posibilidades de sobrevida son muy bajas, es la única manera porque de lo contrario nos vamos a quedar sin mamá y sin bebé. Una mujer que ha tenido preeclampsia después de dar a luz o de que ya, digamos, tuvo la cesárea, ¿al cuánto tiempo vuelve a la normalidad? Entendiendo que esta es una enfermedad que únicamente aparece en una mujer embarazada. Sí, la mayoría de las mujeres en las siguientes semanas, 2 o 3 semanas, controlan la presión arterial. Nosotros normalmente a las pacientes con preeclampsia las citamos a las 6 semanas y a las 6 semanas las examinamos completamente y la gran mayoría de esas pacientes han resuelto todas las complicaciones de la preeclampsia. Algunas mujeres, sobre todo después de cierta edad, son mujeres que iban a ser hipertensas crónicas y su debut, digámoslo así, fue la preeclampsia y encontramos a las 6 semanas que siguen hipertensas y esas son mujeres que van a quedar hipertensas el resto de la vida. Una mujer que tuvo un preeclampsia en su primer embarazo, ¿va a repetir eso en su segundo, en su tercer embarazo o no necesariamente? En el primer embarazo, una mujer que no tiene factores de riesgo y se embaraza, el riesgo en Colombia de tener una preeclampsia está alrededor del 8%. Sí, digamos 8-10%, o sea, 1 de cada 10 mujeres. De esas mujeres que hacen preeclampsia, 1 de cada 4 la va a repetir, es decir, el 25%. Actualmente hay algunas medidas, la más importante tiene que ver con el consumo de aspirina durante el embarazo, que disminuyen el riesgo de preeclampsia. Entonces, un muy buen control prenatal, una preparación para el embarazo adecuada puede hacer que este riesgo del 25% en una mujer que ya tuvo preeclampsia disminuya casi a los niveles de una mujer que nunca la ha tenido. Otro de los riesgos era la hemorragia, el trombo y la infección. Vamos con la infección, doctor. Perfecto.
La infección, digamos que fue durante mucho tiempo la principal causa de muerte materna, sin embargo, en la medida que se han ido depurando las técnicas quirúrgicas, de que se ha hecho un mejor control prenatal y se han encontrado tempranamente infecciones, por ejemplo en la orina, que es el sitio más frecuente donde aparecen las infecciones en las mujeres, y en la medida que hemos manejado y controlado mejor a las mujeres después del parto y de la cesárea, pues ha venido disminuyendo un poco. Sin embargo, sigue siendo una causa importante. ¿Por qué se da esta infección? Hay, digamos, 2 o 3 elementos que hay que tener en cuenta. El primero es que los cambios del embarazo implican unos cambios en la capacidad de la mujer de defenderse de ciertas infecciones, y eso pasa principalmente a nivel urinario. Entonces, la infección urinaria es más frecuente en las mujeres embarazadas que en las no embarazadas. Por eso, dentro del control prenatal, haya o no haya síntomas, tomamos exámenes de orina para buscar esta infección. Y ya hablando del parto o la cesárea, cualquiera de los dos genera, digamos, una ruptura de una barrera natural de protección de la infección, principalmente en la cesárea. La cesárea tiene más riesgo de infección que el parto. Entonces, cuando tú rompes la piel, por ejemplo, estás abriendo el organismo y estás abriendo el útero. Claro, estás exponiendo que Exactamente. Entonces, hay un grupo de pacientes, las incidencias y las prevalencias de esta enfermedad cambian, pero pueden estar alrededor del 1, 2, en otros sitios hasta del 5%, siendo, insisto, mayor en la cesárea. Y son infecciones que vuelve y juega si tú las detectas muy temprano, tienen un manejo que es con antibióticos, que es hospitalario, a veces es quirúrgico, a veces hay que sacar el útero por la infección cuando se deja avanzar, pero definitivamente un control muy juicioso y muy aplicado en los signos y síntomas después del parto son la clave para detectarlas tempranamente y evitar complicaciones más severas. Me quedan 2 minutos, doctor, pero no quiero dejar de mencionar y que nos hable brevemente de la trombosis y de la hemorragia. Hemorragia es una complicación que se da tempranamente, tal vez es la que más control hospitalario tenemos porque la mayoría de estas pacientes sangran es después del parto, después de la cesárea y normalmente están hospitalizadas. Lo importante es que los servicios de salud estén preparados para responder rápidamente porque el manejo ¿Y por rápido... qué se da la hemorragia? Básicamente porque dentro del útero está la placenta y la placenta está recibiendo un montón de sangre. Cuando la placenta se desprende, tienen que darse unos mecanismos para que, digamos, cubran ese sitio donde hay vasos expuestos y el útero se tiene que contraer muy fuertemente. A veces por agotamiento materno, por el uso de ciertos medicamentos, incluso por infecciones, el útero no se contrae adecuadamente y empieza a sangrar, y sangra profusamente y las complicaciones son muy rápidas. En el tema trombosis es tal vez la que más nos está preocupando últimamente porque en la medida que hemos aprendido a manejar las otras 3, ha aparecido trombosis y en países como el Reino Unido hoy la trombosis es la principal causa de muerte en este tipo de mujeres, en las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas aumentan la capacidad de coagular también como para defenderse del sangrado que hay normalmente en el parto, pero a veces nosotros empeoramos esa situación porque el otro elemento que favorece la trombosis es la quietud. Y nosotros, en nuestra sociedad, estamos muy acostumbrados a que si la paciente tiene cualquier cosa, quédese quieta. E incluso después del parto, no se agache, no se mueva, quédese en la cama, no haga nada. Y resulta que eso está cada vez más claro, empeora o facilita la presencia de trombosis. ¿Cuál es el tratamiento para una persona que tiene trombo? ¿Es una inyección? Depende de dónde esté el trombo, pero en principio es un anticoagulante que se aplica inyectado, pero la trombosis puede ser, digamos, en los pulmones y puede ser muy grave y en esos casos hay que utilizar medicamentos mucho más fuertes, digámoslo así, que se llaman trombolíticos y eventualmente incluso por cirugía tratar de retirar alguno de estos trombos cuando es muy grande. Ahora, todos estos pueden ser causantes de una terminación prematura del embarazo para no poner en riesgo a la madre. Sí, aunque estas últimas 3 complicaciones usualmente son después del embarazo. La que nos obliga a terminar el embarazo más frecuentemente es la preeclampsia. El sangrado, la trombosis, digamos el sangrado es más frecuente después del parto, la trombosis puede darse antes o después, pero a menos que sea una trombosis muy severa, normalmente no tenemos que terminar el embarazo. Perfecto. Y con la infección sucede lo mismo. Doctor, le quiero agradecer muchísimo. Nos faltó tiempo para seguir conversando porque es un tema realmente muy interesante. Gracias por haber estado aquí, doctor. Es cierto, nos faltó tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación. Lo tendremos nuevamente. Lo tendremos nuevamente. Muchas claro gracias. Que sí. Y con esto nosotros finalizamos Bebé a Bordo. Gracias por haber estado junto a nosotros. Nos vemos el próximo fin de semana.